Ok, chicos, en este video vamos a ver lo que es el aula invertida de la lección 2. Recuerden, de una vez quiero que tengan ahí lápiz, lapicero, cuaderno, el libro y listos para tomar apuntes, porque todos estos apuntes les van a servir para entender excelentemente la clase número 2, ¿de acuerdo? Entonces siempre pongan atención. Tenemos hoy traslaciones a una circunferencia, tenemos simetría, tenemos transformaciones en el plano y tenemos cuerpos sólidos. Entonces lo vamos a repasar en una media horita, más que nada para que ustedes tomen todos los apuntes necesarios y empezar. ¿Estamos? Ok, vamos con todo entonces, pura vida. Traslaciones a una circunferencia. Ok, antes de resolver un ejercicio vamos a ver más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Resulta que a mí me van a dar una ecuación y yo necesito sacar el centro de esa ecuación. Ya ustedes saben hacer eso desde lección 1, simplemente cambiando signos. Una vez que sacan el centro de esa ecuación, entonces tengo que aplicar la traslación. Si me hablan de, esto tienen que aprendérselo, si me hablan de, recuerden que tenemos eje X y eje Y, ¿sí? Entonces si me hablan de derecha, sería el eje X positivo, entonces yo lo que voy a hacer es sumar. Si me hablan de izquierda, me están hablando del eje X negativo, entonces yo lo que voy a hacer es restar. Si me hablan de abajo, abajo es Y negativo, entonces abajo vamos a restar. Y si me hablan de arriba, arriba es Y positivo, entonces arriba lo que vamos a hacer es sumar. Muy bien, bien hasta ahí, anoten eso entonces. Ok, vamos a ver. Dice este primer ejercicio, el ejercicio 85 de sus libros, dice, sea la circunferencia de una ecuación dada por, y me dan esta ecuación, Si se traslada al centro al punto 2, menos 3, se obtiene la ecuación. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Tengo el centro de esta ecuación que es 4,1. ¿Cierto? ¿Vienen hasta ahí? Eso es de lección pasada. Si les pidieran el radio, recuerden que sacamos raíz cuadrada. Pero no lo ocupamos, lo tenemos hasta ahí. Entonces, el nuevo centro, o sea, la circunferencia se agarra y se traslada a otro lugar, a otro domicilio, a otra dirección. Entonces, este centro ya no se aplica. Ahora el centro que se aplica es este. Entonces, ya que tengo un nuevo centro, vamos a encontrar la ecuación. ¿Cómo encuentro la ecuación? Cambiando de signo. Entonces, 2 positivo, buscamos X con 2 negativo. Se va esta y se va esta. Recuerden que a puro descarte podemos sacar las respuestas. 3 está negativo, entonces buscamos el 3 con Y positivo. Entonces la opción correcta sería la opción B. ¿Bien, chicos? Ok. Si no, devuelvan un toquecito y repásenlo un poco. ¿Ok? Ejercicio 86. Vamos al ejercicio 86. Dice, sea el punto A 2,1 el centro de una circunferencia de radio 3. Al trasladar el centro de la circunferencia 3 unidades a la derecha, eso era lo que les comentaba ahora. Entonces la ecuación que se obtiene es, tengo que el centro es el centro 2,1. ¿Sí? Tengo que el centro es el centro 2,1. Entonces, si me dicen que se traslada a la derecha, entonces analicemos. Derecha, ¿cuál eje sería? ¿X o Y? X, muy bien. Entonces, como es el eje X, quiere decir que vamos a aplicar el movimiento a la parte X del vértice. Entonces, como me dicen que son derecha, derecha es sumando. Entonces, a la parte X del vértice le vamos a sumar 3 unidades. 2 más 3 del centro. 2 más 3, 5. Y la parte Y la vamos a mantener intacta. Entonces, el nuevo centro sería 5,1. ¿Por qué el Y no lo toco? Porque el Y lo vamos a usar cuando me hablen de arriba o abajo. Si es derecha o izquierda, solamente la parte X. Pero como es arriba y abajo, como es derecha o izquierda, eje X. Y si es arriba y abajo, la parte Y. ¿De acuerdo? Derecha, izquierda, parte X. Y arriba y abajo, parte Y. Entonces, el movimiento se lo aplico solo a la parte X porque dice derecha. Ya que tengo el nuevo centro, entonces aplico la ecuación. El 5 está positivo, entonces buscamos la respuesta que tenga 5 negativo, porque al pasar de centro a ecuación hay que invertir los signos. Entonces buscamos el 5 negativo. Este no y este tampoco. El 1 está positivo, entonces tenemos que buscar el 1 negativo. Aquí está positivo y se va. Igual a 9. ¿Por qué igual a 9? Porque recuerden que en la ecuación el radio es radio al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado igual a 9. Muy bien, chicos. Ok. Vamos a avanzar un poquito. Vamos al ejercicio 96. En ese ejercicio 96 se aplica lo siguiente, dice. Si el paralelogramo ABCD se aplica una traslación al vector K 2,5, entonces ¿cuáles serían las coordenadas para los nuevos vértices del paralelogramo ABCD después de la traslación? Es básicamente lo mismo, anda muy parecido. Solo que aquí me están hablando de un vector. Cuando me hablen de un vector, esas son las cantidades que yo tengo que sumar o restar a los pares ordenados que ya tengo.
¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos este par aquí en B. ¿Sí? Entonces, él dice que en X se mueve 2 unidades positivas. Si hubiera sido menos 2, entonces serían 2 unidades negativas. Pero como son 2 unidades positivas, entonces vamos a moverlo. 1, 2. O sea, este punto se va a trasladar de aquí a aquí, porque se están moviendo 2 unidades positivas. Pero en el eje Y dice que se va a mover 5 unidades positivas. Entonces contamos. 1, 2, 3, aquí me va a faltar 4 y 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces se va a mover 5 unidades positivas. 1, 2, 3, 4, 5 unidades positivas. O sea, pasa de aquí a aquí. ¿Qué quiere decir? Que este punto se trasladó para acá. Entonces vamos a ver, ¿qué valor tiene en X? Vale 1, 2, 3, 4. ¿Qué valor tiene en Y? 7. 4,7 sería ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es el punto? 4,7. Vamos a buscarlo y ese sería el punto B. Busquemos el punto B como 4,7. Acá está, aquí no y aquí también está. ¿De acuerdo? Pero tenemos también otros puntos. Vamos a ver, por ejemplo, el punto, busquemos alguno que esté diferente. El punto A, por ejemplo. Ubiquémonos en el punto A. Igual, 2 unidades hacia dónde? Hacia la derecha. 1, 2. Y 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3. Vamos a ver, estamos en 4. Más 5 unidades. 4 más 5 unidades serían 9 unidades. Entonces sería el punto 4,9. Opción D. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes pueden sacar un punto también. Por ejemplo, ustedes dicen el punto A es el punto 4, perdón. El punto A es el punto 2, porque siempre es X primero. Punto 2,4, porque está en el eje Y. Y simplemente le ponen aquí abajo 5,2, 2,5, perdón. Simplemente le ponemos el vector acá abajo, 2,5, y lo sumamos. 2 más 2, 4. 4 más 5, 9. Entonces el punto sería 4,9. Por lo tanto, la opción D, entonces sería la opción correcta. Tienen cualquiera de las dos posibilidades. Lo que pasa es que recuerden que, por ejemplo, si yo tengo más bien que me dicen que el punto es 2,4 y el vector es menos 3,1, entonces más bien tenemos que restar. 2 menos 3 lo podemos hacer en la cálculo, eso sería menos 1. 4, aquí ¿qué hacemos? ¿Cómo está el 1? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿verdad? Entonces se suma. Por lo tanto, el punto sería el punto menos 1,5. Podemos hacerlo de esa manera también si no tenemos la gráfica. ¿Estamos, chicos? Entonces, básicamente, esa sería la parte de traslación. Vamos ahora a la parte de simetría, que sería el segundo tema que vamos a abarcar en la lección. Este es muy sencillo porque este es básicamente identificar. ¿Qué quiere decir simetría? Bueno, es cuando un objeto es simétrico o asimétrico. Anoten ahí, simétrico es que al partirlo en dos queda exactamente lo mismo de ambos lados. Y asimétrico es pues que no tiene una simetría. Por ejemplo, la letra A. ¿Ven? La letra A, si yo la parto, esto es exactamente igual a esto. De hecho, la simetría, el eje de simetría funciona como un espejo. Lo que está acá se tiene que reflejar del otro lado. Ahora vean la letra R. La letra R no es simétrica. La letra R es asimétrica. ¿De acuerdo? La letra R es asimétrica. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos simetría axial. ¿Qué es simetría axial? Como un espejo. Que esto se refleja de este lado. El punto A pasa a ser acá. El punto B pasa a ser el punto B'. Esa comita arriba se menciona prima. A prima. B prima. Y C prima. Son como espejos. O sea, esto es exactamente lo mismo que esto. Este con este y este con este. ¿De acuerdo? Eje simetría, lo que les mencionaba. Si trazo un eje, pues tiene que ser exactamente igual de los dos lados. Simetrías en la naturaleza, una abeja o un abejón, por ejemplo, ahí se traza una simetría y ellos son exactamente iguales. Y tenemos la parte de imagen, preimagen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando tenemos un objeto y le trazo esa simetría axial, entonces el objeto de este lado va a ser exactamente igual al de este lado, pero reflejado. Siempre va a ser primero preimagen y después va a ser imagen. ¿Por qué pre? Porque recuerden que pre quiere decir antes. Entonces preimagen siempre va a ir antes de la imagen. ¿Ok? Y por último tenemos la parte de ángulos y lados homólogos. Ángulos y lados homólogos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente lo que acabamos de ver de A', B' y C', todo eso. Por ejemplo, es que me sale cortado, pero bueno, vamos a ver un ejemplo.
Ejercicio 99, vamos al ejercicio 99. Dice, analice las siguientes letras. ¿Cuáles de ellas tienen un eje de simetría horizontal? Ojo, horizontal. Entonces ya traes una línea horizontal. Recuerden, horizontal, horizonte, ¿verdad? Entonces, ¿esto de arriba es igual a esto de abajo? Ni parecido, ¿verdad? Entonces esta es falsa. Si traes una línea acá, esto de arriba se refleja abajo. ¿Qué dice? Sí, ¿verdad? Entonces esta sería verdadera. Por lo tanto, en este caso sería solo la 2. Es un tema bastante sencillo. Vean la 106. En la 106 nos dice, CE es el lado homólogo de DE. Entonces vamos a ver dónde está CE. CE resulta que CE está acá, ¿lo ven? Entonces, el lado homólogo del otro lado, vamos a ver, dicen que sería DE. Efectivamente, porque este es el homólogo de este. Entonces esta sería verdadera. O sea, homólogo es que se refleja al otro lado, básicamente. ¿Sí? Y después me dicen, AC es el lado homólogo de FB. AC, ¿dónde tenemos AC? AG, perdón, AG. AG es el lado homólogo de FB. Vamos a ver dónde está FB. FB está acá, nada que ver, ¿verdad? Esto con esto, absolutamente nada que ver. Entonces en este caso sería solo la 1, la opción C, entonces sería la opción correcta. ¿De acuerdo? Bien ahí, chicos. Simetría es muy sencillo. Y básicamente eso es simetría. Vamos a ver cómo estamos. Muy bien. Ok. Ahora vamos con el temita que son transformaciones en el plano. Ese sería el tercer tema de la lección. Recuerden llevar todo bien anotado. Transformaciones en el plano. Tenemos 4 tipos. La primera, traslaciones. ¿Qué es traslaciones? Que cuando tengo un objeto acá, simplemente se traslada. Imagínense que tengo, por ejemplo, esta botella. ¿De acuerdo? Esta botella en cierto momento, digamos que es una fotografía, en cierto momento está acá, en mi mano derecha, y en otro momento está en mi mano izquierda. Ella conservó su forma, conservó su tamaño, conservó todo. Simplemente que se trasladó de una mano a otra. ¿De acuerdo? Eso es traslación, eso es traslación. Seguidamente tenemos rotación. Sigamos con el ejemplo de la botella. Tengo la botella, en una imagen está así, pero resulta que en la otra imagen está así. Rotó sobre su eje, entonces eso es rotación. ¿De acuerdo? Después tenemos reflexión. ¿Qué es reflexión? Cuando sea reflexión, piensen en un espejo. ¿De acuerdo? Como la simetría axial. Lo que tengo de este lado va a ser exactamente igual a lo que tengo de aquel lado. Entonces la reflexión es simplemente que un objeto se refleja. ¿De acuerdo? Y por último, la homotesia. ¿Qué es homotesia? Bueno, en clase se los vamos a mostrar mejor, pero para que vayan pensando más o menos qué es homotesia, es como que lo pongamos así, pongamos la botella a ver si sale el asunto. ¿Ven que en la pizarra cómo se ve la botella ahí? Se ve un poquito grande, ¿verdad? Y si me acerco, la sombra se va agrandando o disminuyendo, ¿cierto? Eso es homotesia, que un objeto conforme va avanzando o la imagen se proyecta más para allá, va creciendo o va disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos traslación, rotación, reflexión y homotesia. ¿Ok? Entonces vamos a ver ejercicios de transformaciones en el plano. 111, pónganle pausa y lo resuelven ustedes, chicos, a ver cómo les va. ¿Listos? Vamos a ver. Dada la siguiente figura, ¿qué tipo de transformación se aplica en la figura? Tengo un triángulo acá y resulta que ese triángulo se trasladó. ¿Sí? Entonces quiere decir que es una traslación. Sencillo, básico. Entonces para que lo tengan ahí en cuenta. 119. Este ya es un caso un poquito más práctico. Dice, en base a la siguiente figura, tomando en cuenta que la medida de AB es 10. Vamos a ver. AB mide 10. Y A', ven que tiene comillas. A', B' mide 20. Entonces la razón de homotesia del triángulo ABC con respecto al triángulo A', B', C' es. ¿Cómo es eso? La razón de homotesia del triángulo ABC, ¿sí?, con respecto al triángulo A', B', C'. O sea, el primer triángulo que me mencionen va a ir arriba y el segundo triángulo que me mencionen va a ir abajo. Entonces, del ABC que tengo que la medida de AB es 10. Y el A', B', C' que tengo, que A', B' es 20. A', B' es 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente resolver en la cálculo 10 sobre 20 y eso me va a simplificar la fracción y me va a dar un medio. Y ahí ya tengo la razón de homotesia. Entonces, básicamente tienen que fijarse en esta parte para saber el orden. Con respecto, entonces, el primer triángulo va arriba y el segundo triángulo va abajo. Coloca las medidas y ya lo resuelvo. ¿De acuerdo?
Ok, muy bien chicos. Entonces ya tenemos traslaciones en el plano, tenemos simetría y tenemos transformaciones en el plano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué vamos ahora? Con visualización espacial. Vamos a ver cómo es visualización espacial. Resulta que para visualización espacial tenemos tres figuras. Tenemos esfera, tenemos cono y tenemos cilindro. Entonces, necesito que anoten ahí para que lleven mañana a la clase anotado. Fórmulas de esfera. Fórmulas de esfera. Área total es 4pi radio al cuadrado. Y nada más. ¿Cierto? Solo nos entra área total en esfera. Esa es la única forma que se tienen que aprender, fórmula que se tiene que aprender en esfera. ¿Qué es una esfera? Bueno, una esfera es algo así, imagínense un balón, imagínense todo eso. Y además, recuerden las partes de una esfera, es como un círculo. Tiene un radio, y si junto dos radios, ¿qué pasa? Tengo un diámetro, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es lo único que tenemos que saber sobre esfera. Entonces, vamos a resolver un ejercicio. Dice el ejemplo que tienen ustedes ahí mismo en el libro, dice. Si el radio de una esfera mide 2 raíz de 6, entonces calcular su área. Si el radio de una esfera mide 2 raíz de 6, entonces calcular su área. ¿Su área qué? Su área total, porque solo existe una. Área total es igual a 4pi radio al cuadrado. Área total es igual a 4pi radio al cuadrado. Entonces, ¿qué ocupo para resolver? Necesito el radio. ¿Sí? Si yo tengo el radio, ya lo resolví. ¿Cuánto vale el radio? 2 raíz de 6. Entonces, en lugar de radio vamos a poner 2 raíz de 6. Vamos a la calco, a ver. Sería la siguiente manera, chicos. 4. Pi. Para poner el pi, vamos a usar shift y esta de aquí abajo. ¿La ven? Ahí aparece el pi. Eso es básicamente lo que tienen que saber en la calco para la lección 2. Paréntesis. Vamos a poner el 2 raíz de 6. Salgo, cierro y elevo. Porque la fórmula decía 4pi radio al cuadrado. Y eso me da el resultado que es 96pi. Y ya con eso resolví el ejercicio. Ya encontré el área que sería 96pi. ¿Cómo lo ven? Está bonito, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos con otro, a ver. 128, creo que es el 128. Póngale pausa y lo van a resolver ustedes, chicos. ¿Listos? Muy sencillo, ¿ah? Vamos a ver. ¿Cuál es el área de una esfera? Entonces, si me hablan de área, ya asumimos que es área total porque en esfera solamente entra área total. Hay otras fórmulas, pero solo en esfera solamente nos entra área total. 4pi radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? Raíz de 3. Entonces, 4pi por raíz de 3 al cuadrado. Lo vamos a meter a la calco. 4pi por raíz de 3 al cuadrado. Profe, ¿por qué en el pasado lo metimos entre... Ahí me equivoqué. Entonces, ¿cómo me equivoqué? Simplemente le doy del y pongo shift y corrijo. Profe, ¿por qué en el anterior lo pusimos entre paréntesis? Porque resulta que... Vamos a ver. Resulta que era una expresión completa. Eran dos números, 2 raíz de 6, entonces todo tenía que ir entre paréntesis. Si es uno solo, no es necesario. Si ustedes quieren colocarlo, no hay ningún problema. De todas maneras pueden colocarlo y van a obtener el mismo resultado. Eso me da 12pi. Entonces les tuvo que haber dado la opción C. Les tuvo que haber dado la opción C. Muy bien, ¿hasta ahí? Ok. Vamos con el 132, dice. Una esfera tiene 64 pi de área. ¿Cuál es el diámetro de dicha esfera? Ojo, ojo. En los dos anteriores que hemos hecho, lo que me están pidiendo es el radio. Me están pidiendo el radio, ¿de acuerdo? Pero en este, perdón, me están pidiendo el área total. ¿De acuerdo? En los dos anteriores me estaban pidiendo el área. Pero resulta que en este no me están pidiendo, ya me están dando el área. Ya me están dando el área. Cuando ustedes ya les den el área, entonces ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Hay que hacer un despeje. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Una esfera tiene 64 pi de área. Entonces vamos a hacerlo acá. El área total es 64 pi, dice. El área total es 64 pi. Entonces decimos, bueno, el área total, sabemos que la fórmula es 4 pi radio al cuadrado. ¿Sí? Y resulta que lo que tengo acá es una ecuación que la puedo resolver en la calculadora. ¿Cómo? Con AlphaCalc, como lo aprendimos la semana pasada. Entonces vamos a meter eso en la calco. ¿Qué ganamos si metemos eso en la calco y lo resolvemos? Que vamos a encontrar la medida del radio. En lugar de R, vamos a poner X al cuadrado. ¿Sí? AlphaCalc 16 pi. Le damos Shift Calc 100 e igual. Y esperamos el resultado. Esto no es nuevo, ¿verdad? Entonces ya encontramos que el radio mide 2. ¿Sí?
Entonces, como el radio mide 2, quiere decir que la respuesta no sería la D, porque no me están pidiendo el radio, me están pidiendo el diámetro. Y el diámetro mide 2 veces el radio, o sea, sería 4. Entonces, ténganlo en cuenta, chicos, para que lo anoten ahí. Si me están dando un área, si me están dando un área total, un área basal, un área lateral, que ahorita las vemos, si me dan el área, tengo que aplicar una ecuación. ¿Ok? Anótenlo ahí. Si me dan el área, tengo que aplicar una ecuación. Vamos con cilindro ahora. Resulta que el cilindro, esto es un cilindro. Un cilindro tiene una tapa, una base y paredes, digamos. ¿De acuerdo? Eso es un cilindro. ¿Y está compuesto de qué? Bueno, un cilindro está compuesto de radio. Aquí arriba hay otro radio también. Y si juntamos dos radios hay diámetro. Y además tiene una altura. Y por ahí va a aparecer en los ejercicios una generatriz. ¿Qué es una generatriz? Para efectos de cilindro, cuando les diga generatriz, eso va a ser exactamente igual a la altura. Entonces básicamente tenemos dos cosas, tenemos radio y tenemos altura o generatriz, que termina siendo lo mismo. Aquí tenemos la fórmula, sáquense una fichita de una vez. Área de la base es pi por el radio cuadrado. Área basal, ojo, área de la base es solo de abajo y área basal es juntar la base con la tapa. ¿De acuerdo? Entonces área de la base es solo de abajo, pero área basal son las dos. Entonces, abajo ¿qué tenemos? Tenemos un círculo. Entonces el área de la base sería solo el área de un círculo, pero el área basal serían 2 pi radio al cuadrado. Serían dos círculos. Recuerden primero, un paréntesis, recuerden que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Ese es el área de un círculo, pi por el radio al cuadrado. Entonces, si a mí me piden el área de la base, sería un solo círculo, o sea, pi por el radio al cuadrado. Pero si lo que me piden es el área basal, entonces sería la base y la tapa, o sea, se juntan las dos. ¿De acuerdo? El área lateral es 2 pi por el radio por la altura, tienen que aprendérselo. Y el área total es 2 pi por el radio más la altura. ¿Ya los anotaron ahí? A ver cómo ando de tiempo. Bien. Ok. Entonces vamos a resolver un ejercicio. Dice: el área basal de un cilindro, de diámetro 6 y altura 4. Ustedes tienen que decir, bueno, me dan un 6, ¿qué es ese 6? Ese 6 es el diámetro. Me dan un 4, ¿ese 4 qué es? La altura. Entonces, altura es igual a 4 y diámetro 6, pero el diámetro no me interesa, en realidad lo que me interesa es el radio, que el radio es la mitad del diámetro. ¿De acuerdo? Y lo que me piden es el área basal. Entonces ustedes dicen, bueno, yo recuerdo que el área de un círculo es pi por el radio cuadrado. ¿Sí? Entonces el área de la base es un círculo, pi por el radio cuadrado. Pero el área basal, o sea, la base y la tapa, van a ser dos círculos. Entonces la fórmula es 2 pi por el radio cuadrado. Entonces, ¿qué ocupo para resolver? Básicamente lo único que ocupo para resolver es el radio. Y el radio mide 3. Entonces 2 pi por 3 al cuadrado, eso me va a dar 18 pi. Vamos a ver 9 por 2, 18 exactamente. Ahí lo pueden resolver en el cálculo y van a ver que les da 18 pi. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a resolver un ejercicio como este, como el 148 dice. ¿Cuál es el área lateral de un cilindro circular recto? Si la altura es 10. Ok, entonces hacemos una pausa. ¿10 qué es? 10 es la altura. Y el área de la base es 36 pi. ¿Qué es 36 pi? 36 pi es el área de la base. ¿Sí? 36 pi es el área de la base. Y lo que me están pidiendo es el área lateral. Entonces vamos a ver. Área lateral, la formulita de área lateral es 2 pi por el radio, 2 pi por el radio por la altura. O sea, yo necesito tener el radio y necesito tener la altura. Resulta que en el ejercicio me están dando la altura. La altura es 10. Entonces área lateral es igual 2 pi por radio, que aún no lo tengo, por la altura, que es 10. Entonces volvemos al ejercicio y resulta que en el ejercicio no hay radio por ningún lado hoy. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el radio? Bueno, me dicen que el área de la base es 36 pi. Entonces, si yo sé que el área de la base es 36 pi, ¿qué les dije al inicio del tema? Cuando me dan un área total, un área basal, un área lateral, tengo que despejar, tengo que hacer una ecuación. Recordemos que el área de la base es pi por el radio cuadrado. Y eso es igual a 36 pi. ¿Sí? Entonces vamos a meter eso en la cálculo. ¿Qué vamos a obtener con eso? Bueno, ya vamos a encontrar el radio. Entonces pi por x. ¿Por x por qué? Porque el radio es x. Alfa calc 16 pi. Shift calc 100 e igual.
Y resolvemos, me da 4. Quiere decir entonces que el radio es 4. 36 pi eran, disculpe, 36 pi. Ahí me equivoqué. Si no, no los escuché, disculpen, me puedo equivocar. 36 pi, entonces le damos Shift, Calc, 100, e igual. No leen igual al principio porque si no les va a dar error. Entonces el radio sería 6. El radio sería 6. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener 6. Por lo tanto, el área lateral sería resolver eso. 60, 120 pi. Y ya con eso tenemos entonces el área lateral. Ya con eso encontramos el área lateral que sería 120 pi. Vamos a ver. Ok. Y lo que me queda de tiempo, porque me quedan 4 minutos 20, lo que voy a hacer es darles una pequeña introducción de cono y en clase vamos a hacer ejercicios de cono. ¿De acuerdo? Ok. Cono. ¿Qué es un cono? Bueno, un cono es algo así. ¿De acuerdo? Un cono tiene radio, un cono tiene altura y un cono tiene generatriz. Esas son las 3 partes de un cono: altura, radio y generatriz. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Aquí, ojo, aquí la altura no es igual a la generatriz, son diferentes. En conos son diferentes. Entonces, el área basal es el área de las bases, pero en el caso del cono solamente hay una base. Entonces es lo mismo, área basal o área de la base es exactamente lo mismo. ¿Qué sería el área de un círculo? Que es pi por el radio cuadrado. El área lateral es pi por el radio por la generatriz, donde la generatriz es diferente a la altura. Ténganlo en cuenta, ¿verdad? El área total es esto: pi por el radio más la generatriz. Y para encontrar la generatriz tenemos esta formulita, que es generatriz al cuadrado es igual a radio cuadrado más altura al cuadrado. Y podemos despejarla de la siguiente manera. Pueden aprenderse esto: generatriz es igual a radio al cuadrado más altura al cuadrado. ¿De acuerdo? Generatriz es igual a radio cuadrado más altura al cuadrado. Eso es lo que necesitan saber del cono. Vamos a ver si me da chance de resolver un ejercicio. Sí, creo que sí. Para que tengan una noción por lo menos. Dice el 165. En un cono circular recto, la altura mide 16. Entonces ponemos altura es igual a 16. Y la generatriz es 20. Y la generatriz es 20. ¿Cuál es el área de la base? ¿De acuerdo? Entonces, el área de la base, la fórmula del área de la base es pi por el radio cuadrado. O sea, yo lo que necesito es el radio. ¿Sí? Pero resulta que yo no tengo el radio. Yo tengo la altura y tengo la generatriz. Entonces, decía la formulita de la generatriz que generatriz es igual a raíz cuadrada del radio al cuadrado más altura al cuadrado. Entonces, ¿qué gano con esta fórmula? Bueno, si yo sé que la generatriz es 20, y yo sé que la altura es 16, voy a tener una incógnita. ¿Quién es esa incógnita? El radio. ¿Y cómo lo encuentro? Pues con alfa calc. Una vez que encuentro ese radio, ya lo puedo utilizar acá. Entonces vamos a ver. 20. Alfa calc. 20. Alfa calc. Raíz cuadrada de radio al cuadrado, que sería x al cuadrado, más la altura al cuadrado, que era 16 al cuadrado. Y eso me va a dar sintax error, porque no hay que presionar igual, ¿lo ven? Entonces cuando les da eso, se devuelven a la izquierda y le dan Shift Calc 100. Son errores que uno comete para que ustedes aprendan, chicos. Todo es en pos del beneficio de ustedes, ¿verdad? Entonces me da que x es 12, quiere decir que el radio es 12. Y si el radio es 12, entonces eso lo vamos a aplicar acá. Pi por 12 al cuadrado. Y eso lo resolvemos en la calco y vamos a tener que me dar 144 pi. Y como ya tengo que es 144 pi, entonces busco la opción correcta, que sería la opción D. ¿De acuerdo? Entonces me quedan 57 segundos. Básicamente, eso sería la lección 3. ¿De acuerdo, chicos? Entonces practiquen, anoten bien todos los... Bueno, practiquen no mucho, pero anoten bien, lleven todo bien los apuntes y les vamos a revisar los apuntes en clase. Entonces llévenlos bien. Recuerden además que en el libro tiene que ir toda la tarea revisada. El profesor tiene la libertad de revisarles la tarea hecha de manera correcta. En primera clase se les explicó de qué manera se hacía la tarea. Recuerden que si perdieron el quiz, tienen que comunicarse con sus profesores y desearles éxitos. Esta es la lección invertida número 2 y nos vemos en la próxima lección invertida. Pura vida.